Cordial saludo a todos. En este tutorial vamos a continuar con Firebase. Ya en el video pasado instalamos las dependencias que nos pedía Firebase para comunicarnos con ella desde Android. En este tutorial entonces vamos ya a empezar a trabajar con su base de datos y vamos a aprender cómo obtener datos. Entonces vamos a continuar con el proyecto que ya habíamos creado, que lo que habíamos hecho era agregar las dependencias adicionales de Firebase, que era el Firebase Core. También agregamos el Google Service. Agregamos el archivo de configuración, que lo tenemos por acá en Project, de este Google Service. Y también agregamos otra dependencia acá en el Glade, que es este. Listo. Entonces con esto que ya teníamos, vamos ya ahora a proceder a obtener datos. Entonces para obtener datos, lo primero es, vamos a ir a la base de datos. Entonces acá nos va ubicamos en este menú donde dice base de datos. Entonces de inmediato nos tira acá el Cloud Firestore. O podemos también la Real-Time Database, que es la versión pasada, pero nosotros vamos a utilizar la última versión. Entonces Cloud Firestore. Vamos a dar crear base de datos. En el modo bloqueado ya es con unas restricciones que lo que hace es que para poder ingresar datos a la base de datos debes estar logueado. Pero para nosotros, para realizarlo más rápido y para empezar, vamos a hacerlo en modo de prueba, que lo que hace es que nos permite cualquiera que tenga las credenciales de la base de datos no pueda escribir y leer y escribir en ella. Entonces vamos a darle modo de prueba y vamos a darle habilitar. Miramos acá que dice permitir leer y escribir. Y nos dice que cualquier persona que tenga la referencia a la base de datos pueda hacer operaciones de lectura o escritura en ella. Vamos a darle habilitar. Y ya nos configura todas las reglas de seguridad, todo lo hace automático. Entonces, listo, estamos acá. Entonces, como ya les había hablado, que ya debe tener conocimientos básicos de bases de datos no relacionales. Entonces, como eso es una base de datos no relacional, recordemos que las bases de datos no relacionales se dividen por colecciones y dentro de cada colección hay unos documentos, los cuales son los que tienen la información. Entonces, en este caso vamos a crear una nueva colección. La colección la voy a llamar Academia. Al siguiente. Si ustedes colocan mayúsculas, deben conservar esa mayúscula. También se le puede colocar espacios. Entonces yo la voy a colocar toda en minúscula. Pero cuando la vayamos a consultar, deben tener en cuenta si tienen espacios, deben conservarlos. Y la misma las mayúsculas. Se la vamos a dar siguiente. Entonces ahora voy a agregar un documento. Entonces el documento puede ser con un ID que yo le ponga o un ID automático. Por defecto él nos pone un ID automático. Nos genera una serie de números y caracteres aleatorios, pero nunca se va a repetir. Voy a dejarla en este momento así, el primer documento que vamos a crear. Entonces yo le voy a crear unos campos, por ejemplo, no sé, que se llame nombre y aquí podemos seleccionar el tipo de dato. En este caso el nombre es una string. Entonces la voy a colocar aquí, Juan. Voy a agregar otro campo. Entonces aquí voy a ponerle apellido. También de string, Zavala. Y acá otro campo, edad. Vamos acá, 25. Aquí tengo varios campos en mi archivo. Entonces aquí estoy creando como si fuera un archivo JSON, donde el campo es la propiedad y ese es el valor. Propiedad, valor. Listo. Entonces ahora sí la vamos a guardar. Entonces acá ya nos crea la colección. Dentro de esta colección, aquí me va a crear el documento con su respectivo ID. Observamos que lo generó y ese documento tiene estos campos. Ya tenemos nuestro primer documento. Bueno. Listo. Esta es la forma manual de crear los documentos en la base de datos. Pero
pues lo ideal no es estar nosotros haciendo esto manualmente, sino que lo haga desde la app. Listo. Entonces, para poder comunicarnos con Firestore necesitamos agregar unas dependencias adicionales a nuestra aplicación. Entonces, para eso vamos a colocar aquí en Google Firebase Firestore. Y el primer resultado dice Cloud Firestore. Pues acá está el soporte donde se puede utilizar y los lenguajes que puede utilizar. Listo. Entonces nos ubicamos acá en la izquierda, donde dice Cloud Firestore, y le vamos a dar comenzar. Acá nos dice cómo configura su entorno de programación. Nosotros estamos en Android, entonces seleccionamos Android. Observemos todos los lenguajes que podemos utilizar. Entonces acá, si observamos, esta documentación no está actualizada, muy actualizada a las últimas versiones. Entonces, por ejemplo, compile ya no se usa. Este compile cambió por implementation. Listo, entonces cuando veamos compile lo cambiamos por implementation. ¿Qué nos dice? Vea, agregue esta dependencia al archivo Glade. Voy a agregarla. Y ya le vamos a cambiar el compile. La voy a agregar acá en la versión en el build Glade, en el app. Lo voy a agregar acá justo debajo. Y le voy a cambiar este compile por implementation. Ahí está. Y le voy a sincronizar. Y él automáticamente empieza a descargar todo lo que necesite. Listo. Entonces, como necesitamos verificar si es la última versión, nos situamos encima y nos dice, vea, hay una nueva versión, ya es la 17.1.5. Entonces, listo. Entonces, vamos a dar acá 17.1.5. Y vamos a darle otra vez, sincronizar. Listo. Ahí ya está la última versión. Listo. Entonces, continuemos. Todo está en la documentación. Entonces, vamos a ver. Inicializa Cloud Firestore. Listo. ¿Qué nos dice? Vea, como ya estoy en Android, si yo me cambio a web, observemos que todas de aquí para abajo cambian a web. Entonces yo voy a situarme en Android. ¿Qué nos dice? Vamos a crear una instancia a la base de datos. Entonces vamos a copiar este código. Copiar. Vamos para Android y en el main activity, en el onCreate, justo debajo vamos a pegar ese código. Nos pone en rojo. ¿Es por qué? Porque nos falta importar las clases. Entonces con al enter, vamos a importar. Listo. Lo que hacemos acá, crear la instancia, crear una instancia a la base de datos. Como ya con el archivo de Google Service, el JSON, él ya sabe cuál base de datos es, en cuál cuenta, entonces simplemente es, por eso solamente colocamos esta instrucción. Ya creamos la instancia. Listo. Continuemos. Vamos a guiarnos de la misma documentación. Dice, agreguemos datos. Entonces en este tutorial vamos a agregar datos, que es como para que veamos que no necesariamente tenemos que hacerlo desde acá, sino que lo podemos hacer desde la app. Pero para que no nos haga muy largo, solo vamos a agregar datos. Y ya vamos siguiendo todo lo que nos va diciendo Google. Entonces, él nos proporciona este código, todo este código. Ya vamos a copiar este código y lo vamos a ir desglosando. Vale, copiar y lo voy a pegar justo debajo de Firebase. Listo. Vamos a ir mirando. Map string nos dice que todas están en rojo. Vamos a importar la clase. Lo mismo hash map. Listo. Y vamos a ir explicando. Entonces este map string lo que hace es como crearme un archivo tipo objeto, en este caso como si fuera un JSON, que tenemos propiedad y valor. Entonces la propiedad en este caso y aquí el valor. Entonces simplemente aquí, según la documentación, lo llamó user, map string object que se va a llamar user y creó una nueva instancia. Entonces para agregarle datos ya ir creando nuestro archivo JSON, que es el que recibe nuestra base de datos para que quede de esta manera. Entonces de esta manera lo construimos en Android. Entonces yo quiero crear, por ejemplo, uno así similar. Nombre, apellido y edad. Observemos algo. Firebase no lo puso en orden alfabético. Listo. Entonces no importa el orden como lo mandemos, él no lo va a crear en orden alfabético. Entonces, por ejemplo,
a la variable user voy a agregarle datos. Entonces lo doy user.put. Entonces la propiedad, en este caso le voy a llamar nombre. ¿Qué valor? Voy a poner un nombre cualquiera, Camilo. Luego, apellido. Voy a dejarle ese apellido. Y aquí, edad, le voy a poner 30 años. 30 años. No necesariamente todos los documentos que creé acá, según las nociones básicas de NoSQL, yo puedo crear un nuevo documento con más propiedades. Entonces no tengo problema. En este caso, entonces lo voy a dejar así. Le voy a colocar, por ejemplo, user.put. Le voy a colocar ciudad. Ciudad. En este caso lo voy a colocar, por ejemplo, Medellín. Listo. Ya tengo preparado mi archivo para mandarlo a la base de datos. Ahora, se nos dice acá, vea, de la instancia de la base de datos DB, que ya creamos la instancia, se llama DB, es una variable cualquiera, simplemente es llamar Firebase Firestore y aquí le pongo un nombre cualquiera. Listo, ya aquí creé la instancia. Entonces ya como tengo la instancia de la base de datos, puedo utilizar los métodos de ella. Entonces db.collection. ¿Cómo se llama la colección? En mi caso la colección se llama Mecademia. Entonces voy a ponerlo acá. Mecademia. .add. Agregue a la base de datos. ¿Qué va a agregar? Necesitamos un archivo tipo JSON de ese estilo. Entonces por eso utilizamos el map. ¿Cómo se llama la variable que está almacenando ese archivo ya configurado con propiedad valor? Entonces se llama user, lo agregamos acá. Y ya estos métodos son predeterminados de Firebase, que es add on success listener, que lo que hace es si el documento se agregó correctamente a la base de datos. Entonces vamos a ir agregando todas estas dependencias. Al enter, el log al enter, este tag, yo lo voy a colocar por ejemplo aquí en mi academia. No importa lo que pongan ahí. Y así han trabajado con Android, saben que esto es lo del logcat. Listo. Ahora, este otro método es cuando falla la conexión y no agrega el documento. Entonces él nos va a mostrar el error. Error agregando documento y el tipo de error. De lo contrario, si no falla, pues es porque si agrego el documento. Entonces acá va a mostrar documento agregado con qué ID. O sea, cuando se agrega un documento acá, va a quedar otro ID. Ya vamos a ver. Y con esta instrucción document reference, porque es el que era acá en este método onSuccess, que es el de document reference, esto es netamente que lo proporciona Google y así se debe hacer. Entonces document reference. Este sí lo puedo cambiar. Lo importante es este document reference, que ya es el método que nos utiliza Firebase. Este nombre sí lo pueden cambiar. Yo por lo general pues dejo los que me proporciona Google para seguir con la misma documentación y no que sea mucho más sencillo. Entonces de ese document reference voy a obtener que el ID, que es este que aparece acá, pero como voy a crear uno nuevo, me va a crear uno nuevo, ya vamos a observar. Y listo, ya tenemos todo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ejecutar nuestra app y nos debería agregar esto a la base de datos y nos debería obtener el ID que creó. Vamos a darle correr. Aquí en la API 25. Listo. Recuerden que el emulador que sea de Android 5 hacia arriba. Entonces esperemos a ver. Me va a seguir mostrando el hola mundo. No estamos todavía utilizando nada de la llave. Listo. Entonces, por ahora solamente voy a mostrar cómo vamos a agregar datos a la base de datos. Ya simplemente es creatividad de ustedes que coloquen un text view o un text label, alguno de estos que se pueda editar y obtener los datos y agregarlos acá al map string. Listo, entonces esperemos que compile el app y la instale.
Listo, acá ya tenemos nuestra app. Habíamos visto que solo teníamos un documento creado, pero observemos que ya me creó otro documento. Y observemos que no lo creó con los campos que yo especifiqué. Listo. Observemos que eso fue los 4 datos que yo puse y ya simplemente le dije que lo agregara. Y si vamos acá en el Android Studio dice Run, acá nos va a traer acá nos dice, vea, el log, después que si se cumplió que agregó datos a la base de datos, entonces me dice, vea, en la consola pues póngame Mecademia y concaténelo con document snapshot agregado con ID y me obtenga el ID. Entonces dice Mecademia, document snapshot agregado con ID 7T0 este. Y observamos que es, véalo acá. Listo. Vamos, eso es todo por este tutorial. Vamos a dar hasta acá. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.